soy Xiomara, bienvenidos a mi canal. Como leyeron en el título y en la miniatura del video, hoy les vengo a hablar de Wolfsong o La canción del lobo. Este es un libro que yo amo con todo mi corazón, así que no voy a ser muy objetiva hablando de él, porque esto no busca ser una reseña o una crítica, es solo yo hablando un poquito de libros y desahogándome de cómo me hizo sentir. Así que vayamos allá. Wolfsong o La canción del lobo es el primer libro de una saga escrita por T.J. Klune, y aquí haré una breve sinopsis de qué trata más o menos el libro, intentando de no hacer spoiler por si no lo han leído. El protagonista de este primer libro es Ox, el cual fue abandonado por su papá cuando era pequeño, el cual le hizo creer que era tonto, lento y que la gente le iba a dar miedo. Al ser muy grande para su edad y un poco retraído socialmente, Ox crece creyendo lo que su papá le había dicho, siendo un poco solitario en la escuela y teniendo como único apoyo a su mamá y a Gordo, un hombre que le dio trabajo luego de que su papá se fue, y a los chicos del taller con el que trabaja. Perdón si se escucha un poco de ruido, son mis perros ladrando allá afuera, así que tenemos efecto de sonido. Todo esto cambia cuando la familia Bennett llega al vecindario para vivir en la casa abandonada que está al final del camino, y junto con ellos llegará Joe, un niño menor que Ox, que apenas lo conoce, demuestra un gran entusiasmo por nuestro protagonista. Desde ese momento, Ox comienza a conocer mucho más a Joe y a su peculiar familia, que al parecer guardan un secreto y una conexión con el pueblo y con Gordo, el hermano, amigo, padre de Ox. Es así como en este libro nos aventuraremos con Ox a conocer a la familia Bennett, junto con sus secretos y amenaza, pero también a una historia llena de amor, amistad, familia y manada. Ya que intenté hacer una sinopsis sin spoiler, te aconsejo que si no has leído este libro, salgas de este video porque comenzaré a hablar del libro sin filtros y con mucho spoiler. Pero si te gustó la sinopsis que te di, déjalo en los comentarios y vuelve cuando hayas terminado de leer. Ahora sí, comenzaré a hablar con spoiler. La primera vez que leí este libro fue por allá del 2018 y lo conocí a través de un video de Clau Read Books en el cual habló de él y yo quise leerlo enseguida. Me llamó mucho la atención apenas lo escuché. El problema es que en ese entonces solo estaba en inglés, así que yo lo leí por PDF traducido por fans. De hecho, todavía lo tengo guardado en mi tablet porque lo leí ahí y todavía está destacado y con mensajitos. Lo trataré de ir colocando por aquí para ver si todavía esas escenas que me gustaron en ese entonces me gustan hasta el día de hoy. Yo creo que sí. El año pasado compré este libro en físico porque tenía muchas ganas de volver a leerlo, pero debo admitir que me daba mucho miedo porque tenía temor de que no me gustara como me gustó antes, porque hay veces que uno relee libros que nos gustaron hace muchos años y empieza a ver los errores o las cosas malas, y tenía miedo de que me ocurriera con este libro porque es de mis favoritos, pero afortunadamente eso no pasó, lo volví a amar. Si Wolfsong duele cuando lo lees por primera vez, cuando lo relees es abrir la herida una y otra vez, porque al menos yo ya estaba encariñada con los personajes y volver a leer por lo que pasaron es como ¡no, mi bebé! Entonces me daba mucha pena porque decía, no, yo me acuerdo de esto, cuánto sufrió por esto, o este trauma lo marcó para siempre, entonces eso me daba mucha penita. Siguiendo con esto de releer el libro, hay partes que como uno sabe lo que va a pasar o sabe lo que significa, uno le da mucho más significado. Por ejemplo, cuando volví a leer, cuando Joe dice la célebre frase de tienes que olfatearlo y luego decirme por qué es todo bastones de caramelo y piña y épico y asombroso. Es como, ¡ah! ¡Santa cachucha! Ya dijo la frase. Me gusta mucho
mucho que las relaciones no solo tienen que ver con él o los protagonistas, sino que entre los demás personajes también hay lazos, relaciones e historias que ellos tienen que contar. A ver, me explico. Por ejemplo, la manada Bennett ya era la manada Bennett antes de conocer a Ox. Joe, Kelly y Carter ya tenían una relación de hermanos en las que se apoyaban mutuamente y no necesitaron que llegara Ox para que eso ocurriera. Pero dentro de la misma manada también hay otras relaciones como Elizabeth y Thomas, que son compañeros que se apoyan y se aman mucho mutuamente, pero ellos también tienen su propia relación con cada uno de sus hijos y con Mark. Y Mark también tiene relación distinta con cada uno de sus sobrinos, con Elizabeth, con su hermano. Y eso es muy bonito porque los personajes no solo están ahí haciéndole compañía u orbitando al personaje principal, que en este caso sería Ox, ellos también tienen sus propias historias, sus propios miedos, deseos. Y eso me gusta mucho porque se siente más real en los personajes. Lo mismo ocurre con Gordo, Chris, Tanner y Rico. Ellos ya son amigos sin la necesidad de Ox y lo seguirán siendo estando él o no, porque comparten una misma historia, comparten risas, penas y una misma neurona. Y a lo que voy con esto es que muchas veces en los libros, películas y series los personajes están más como decoración y a favor de lo que le pase al protagonista, como el típico amigo que se enamora de la protagonista y solamente está ahí y no tiene deseos, ni miedos, ni relaciones fuera de eso. Y relacionado a esto y con lo que dije anteriormente, si no me equivoco, aquí cada personaje tiene su propia historia, miedo, amores, relaciones, y eso hace que se sienta mucho más real, no que solo giran por Ox. Relacionado a esto, si bien el libro está centrado en la relación de Joe y Ox, Joe tiene sus propios traumas, miedos, penas y motivaciones. No se queda solo en ser el interés del protagonista. Lo mismo ocurre con Thomas, Elizabeth, Maggie y Gordo. Perfectamente podrían ser solo esas como figura paterna y que aconsejan al protagonista de vez en cuando, pero no, van más allá de eso. Cada uno tiene su propia historia, tienen sus propios pensamientos, creencias y muchas veces entre ellos mismos chocan con lo que quieren aconsejar a Ox o con lo que lo quieren guiar, en especial Gordo. Y hablando de Gordo, él podría quedarse en ser solo el brujo de la manada Bennett y una figura paterna para Ox, pero no, Gordo ha vivido por muchas cosas, muchos traumas que se profundizan más en el segundo libro, pero que en el primero te dan a entrever que él tiene una historia muy fuerte detrás y que por eso él es como es. De Gordo quiero hablar más profundamente en otro video que me gustaría hablar de Ravensong, así que aquí haré menciones de él, pero no profundizaré tanto. Ahora hablemos un poco de la pareja principal, Joe y Ox, que debo admitir que me hicieron pasar por muchas emociones. Muchas. Siempre se me ha hecho muy tierno como Joe apenas conoce a Ox, se emociona tanto por él, se entusiasma y no entiende lo que está sintiendo, y fácilmente Joe podría sacar un poco de quicio al inicio porque es un poco intenso pero a mí se me hace muy tierno y como que lo comprendo mucho porque los hombres lobo ya de por sí huelen y sienten distinto a un ser humano y sienten todo mucho más intensamente, y Joe apenas era un niño cuando empezó a sentir todas estas cosas. Y me gusta mucho que Ox, si bien no entiende por qué Joe es tan eufórico, nunca hizo algo como para hacerlo sentir mal por ser así. Fácilmente le pudo haber dicho como, oye niño, córrete, o qué asco, qué rarito, pero no. De hecho, Ox estaba muy feliz de que alguien se interesara tanto en él, que lo viera con esos ojos y al fin sentir que tenía un amigo. Cuando Ox y Joe son niños, o no tan niños, pero van creciendo y se van conociendo más, me gusta mucho esa relación en la que intentan escucharse, apoyarse, estar ahí uno con el otro y si es necesario
corren por el otro para poder ayudarlo o por sus familias para que no estén solos, para apoyarse mutuamente. Y eso se me hace algo muy lindo. Y es muy lindo que como empiezan a ser importantes uno para el otro, inmediatamente ellos quieren incluirlos a sus propias familias y mostrárselo a sus personas importantes. Por ejemplo, Joe apenas conoce a Ox, necesita mostrárselo a sus papás, a sus hermanos. Y uno podría decir como es que es un hombre lobo, es territorial, tiene que hacerlo. Pero no, como que se siente muy genuino su interés. Y por Ox también, Ox apenas lo empieza a conocer, él quiere también incluirlo a su familia, presentarle a su mamá, que Gordo los quiera y cosas así. Y otra cosa de su relación es que, si bien no me gustan los celos o la posesividad se dice, ¿cierto? Bueno, que sean posesivos, debo admitir que sí me reía mucho cuando Joe estaba celoso y como Carter y Kelly se aprovechaban de eso o hacían como comentarios para enfurecer más a Joe. Eso me daba mucha risa, además de que Ox no entendía lo que estaba pasando. El lado malo o problema de esta relación es cuando Ox se empieza a interesar en Joe. ¿Por qué digo que es malo? Por la diferencia de edad. Creo que cuando Ox se empieza a interesar en Joe tenía entre 22 y 23 años y Joe tenía 17. Y me acuerdo que la primera vez que leí este libro, yo tenía entre 17 y 18, entonces no veía tan mal esa relación, como que no le vi las red flags y se las tuve que haber visto igual. Pero ahora que tengo esa edad, que tengo 23, yo leí eso y estaba como, aló, policía. Se me hacía muy incómodo y había veces que tenía que estar de como que trataba de obligarme a mí misma de que ya, pero acuérdate que Ox como que no se mete con Joe, tú tranquila, lo está respetando y yo de, pero es mayor de edad. Pero si dejamos un poco de lado ese pequeño gran detalle, la etapa en la que Ox se empieza a dar cuenta de sus sentimientos por Joe es mi parte favorita, es con la que más me río. Me da mucha risa porque él sabe que no debería sentirse así por Joe y él se trata de recordar como no, es un niño, no, yo lo conocí así, no, es de la manada y bla bla bla. Y me da mucha risa que él sabe que si tiene ciertas emociones, los demás lo van a sentir, lo van a oler y se van a dar cuenta, y verlo paniqueado de que nadie se entere. Me da mucha risa cuando se da vuelta, se estampa con la casa, se le caen los tomates. Carter, Kelly y Joe lo ven así de ¿qué le pasa? Me encanta. Admitámoslo. Admitámoslo. Ox con Bipanic es de las mejores cosas que hay en este mundo. Ay, y luego cuando es el almuerzo y Ox cree que dándose una ducha y echándose perfume, nadie se iba a dar cuenta, pero que todos se empiezan a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, es de lo mejor que hay, con Kelly Carter haciendo comentarios. Punto aparte, amo a Kelly y Carter y sus ocurrencias y sus comentarios de va a ser un harem, no, nuestra mamá es parte de este harem. No, a mí me encanta eso. Pero si estas escenas ya las amo, hay una que me gana por completo. Es cuando Joe va con Maggie para poder pedirle salir con su hijo. Yo estaba de me encanta. Me da un poco de vergüenza ajena, pero esa de la que te da risa de lo ridícula que es. Me encanta cómo llega con flores, cómo se pone nervioso cuando le dice algo a Maggie de no sé, a Ox, algo así. Yo me reí demasiado con eso. Y Maggie confundida sin entender lo que estaba ocurriendo y Ox con pánico. Lo mejor de esa escena es la familia Bennet, todos ahí escondidos, escuchando descaradamente, y cuando Ox se da cuenta, no les da vergüenza, es como hola Joe. Y otro momento a destacar en esta conquista de Joe hacia Ox es cuando le lleva los animales muertos.
Pero luego todo se va al diablo cuando mueren Maggie y Thomas. La primera vez que leí el libro no me esperaba que Maggie y Thomas fueran a morir, y cuando lo leí por segunda vez se me había olvidado que Maggie moría. Así que ahí reabrí la herida. Creo que aparte de que uno se encariña con esos dos personajes, a uno también le duele por lo que ellos representan para Ox, porque no solamente es su mamá y el papá o el alfa de la manada Bennett, sino que también son unos consejeros para Ox, son los que lo apoyan y los que lo animan a seguir adelante y sacar su mejor versión. Y una vez que él los pierde, él pierde un poco de esa seguridad, pero también pasa a ser realmente un adulto que tiene que aconsejarse a sí mismo y sacarse adelante a sí mismo y sacar a los demás adelante. Lo que sí, sentí que a la manada Bennett no le dolió tanto la pérdida de Maggie. Claro, estuvieron tristes, estuvieron mal porque la perdieron a ella y por lo que sentía Ox, pero siento que no le dieron tanta importancia. Si ya las cosas estaban mal de por sí, se iban a colocar peor. 3 años, 1 mes, 26 días. Esa parte no sé si me da pena o me da rabia, o las dos cosas al mismo tiempo. Por una parte me da rabia de que se llegara a esa decisión de separarse tan abruptamente y sin una conversación previa, como que se decidió y dicho y hecho, se separan. Además, algo que se debe resaltar de la narración es que TJ Klune logra transmitir los sentimientos de los personajes. Entonces, si Ox estaba enojado, yo también estaba enojada. Pero por otra parte, también entendía la decisión de Joe. Porque recordemos que Joe solo tenía 17 años, perdió a su papá, a una de las personas más importantes de su vida, tiene miedo de perder a sus seres queridos y a su compañero. Entonces tenía demasiado miedo y dolor en su corazón cuando tuvo que tomar a cargo a toda una manada y tomar una decisión muy importante. Y si bien lo entiendo, no estoy de acuerdo con su decisión. Pero cuando estaba escribiendo este guión me di cuenta que Joe era el menor de todos en la manada y él fue el que tomó la decisión. Siento que tal vez faltó que los adultos fueran un poco más estrictos. Si bien entiendo que Joe es el alfa de la manada y por lo tanto es como el sabio o el que tiene que decidir, solo tiene 17 y nadie le puso como esos límites de no, aunque seas el alfa, tienes 17, soy tu mamá, por ejemplo. Y creo que esta es una mala decisión, o quizás que fueran un poco más consejeros con él, darle mejores consejos o hablarles directamente de cómo se estaba sintiendo o de lo que podría ocasionar. Siento que fueron mejores consejeros con Ox de lo que fueron con Joe. Y si bien la separación fue triste y sufrí mucho porque quería que la manada estuviera feliz otra vez, creo que fue una buena decisión porque cada personaje creció mucho en ese tiempo. En esos 3 años llegaron a la manada Rico, Tanner, Chris, Jesse y Robbie, que siento que fueron un gran aporte a la manada, además que ayudó a que luego la manada Bennett se destacara por tener humanos que corrían con los lobos. Y hablando sobre Jesse y Robbie, no sé por qué yo tenía el recuerdo de que me caían mal y eran unos desgraciados. Y no sé por qué. Creo que puede ser porque en su momento ambos personajes tuvieron intereses amorosos hacia Ox. Y para mí eso era como una amenaza o no sé. Pero ahora que lo volví a leer, pido disculpas. Robbie es un pancito de Dios. Apenas llegó a la manada, quiso demostrar de que era capaz, quiso ser bueno con ellos, aportar algo, ser un apoyo. Lo mismo con Jessie, es fuerte y comprometida, y al igual que Robbie, apenas llegaron a la manada, no solo trataron de apoyar a Ox, sino que a toda la manada. Si bien ambos, en momentos distintos, tuvieron sentimientos románticos hacia Ox, ellos entendieron lo que él sentía y se hicieron a un lado. No siguieron insistiendo, no
quisieron obligar a Ox a que los quisieran de regreso, sino que fue como, ¿estás seguro? Ok. Y lo siguieron apoyando y siguieron brindándoles su cariño, su confianza, su respeto. Sin embargo, agradezco la atención y los celos que hubieron en esos momentos. Si bien no me gustan este tipo de escenas, en este libro me reí mucho con los celos y con la tensión. Yo muchas veces estaba así de se va a armar. Volviendo un poco con la inclusión de los humanos a la manada, me gustó mucho que estos fuesen incluidos porque para Ox fueron personas muy importantes y en las que confiaba mucho, por eso los quiso unir a la manada. Además, siempre es un agrado leer las ocurrencias de los chicos del taller. También me gustó mucho que Ox se volviera el alfa de la manada, porque yo siento que se veía venir que él se iba a convertir en el alfa, pero es muy satisfactorio una vez que ocurre. Además, me gusta la evolución que tiene Ox, que al inicio se negaba a ser alfa por lealtad a Joe y por no sentirse preparado para una posición tan importante, pero luego pasa el tiempo y pasa a ser un alfa decidido y que se hace respetar como uno. Cuando Joe, Kelly, Carter y Gordo vuelven, se sabe que habrá tensión. Y yo lo agradezco, porque no me hubiese gustado que al volver todo se solucionara mágicamente con el poder del amor y la amistad, sino que había muchas heridas ahí que tenían que ir sanando poco a poco. Cuando todos se vuelven a ver, todos son conscientes de que ya no son solo una manada, ahora son dos, y cada una tiene a su propio alfa, cada una tiene su propia historia y sus propios lazos. Y ese momento en el que se vuelven a ver, yo sentí la tensión y las partes en que Joe vio a Robbie al lado de Ox y cómo él lo apoyaba, a mí me dejó wow. Debo admitir que disfrutaba esos momentos en los que Ox era como, no, ustedes se fueron, no pueden decirme tal cosa o no pueden tomar tal decisión. Yo lo disfrutaba. Repito, no me gustan las escenas de celos y entiendo la decisión que tomó Joe, pero cuando ocurrían estas escenas con Robbie, debo admitir que una parte de mí estaba como, ¡ja! Te lo mereces por haberte ido, por haberlo abandonado. Y la otra parte de mí era como, no, no es eso. Ox te quiere, por favor, entiéndelo. Y esto me fue ocurriendo a través de las páginas que siguieron, en las que, por una parte, yo estaba resentida y quería que los personajes también estuviesen resentidos y estaba de, eso, pidan perdón, sufran. pero otra parte de mí decía como, pero es que pobrecitos, ellos también han sufrido mucho, ya reconcíliense, sean felices, por favor. Pero, así como era gratificante ver cómo sufrían, también era gratificante cuando se iban reconciliando poco a poco, porque las soluciones no llegaban mágicamente, los personajes tenían que conversar para poder arreglar las situaciones, para sanar las heridas. Si era necesario sacarse cosas en cara, lo hacían. Si era necesario pedir perdón, también lo hacían. Y así es como se solucionan las cosas, no mágicamente. Otra cosa que no me gustó, los villanos. Richard Collins y Osmond. O sea, sí me gustó cómo planteaban a los villanos a través de los libros. Sí se sentía eso de que era peligroso Richard, que le había dejado muchos traumas a Joe, que era un maldito y que Osmond fue un desgraciado doble cara y cosas así. Pero el momento de la batalla final no me dejó conforme. Siento que derrotaron muy fácilmente a Richard y a Osmond. Es decir, la batalla fue interesante, estuvo entretenida realmente, pero a través de más de 600 páginas te hicieron creer de que Richard era un enemigo peligroso al cual temer, que era muy peligroso, que haría todo para conseguir su objetivo, pero murió muy fácil. Lo que sí le destaco es el golpe final que dio Richard cuando mató a Ox.
Eso sí me gustó mucho. Me gustó que Ox muriera. Yo sufrí mucho y honestamente creo que me hubiese gustado que Ox muriese al final. Porque a mí me gusta el sufrimiento y me gusta la tragedia. Y si bien yo creo que la muerte de Ox me hubiese dejado en shock y muy dolida y sufriendo mucho, creo que me hubiese gustado. Perdón si se escucha mi perro. Aún así sentí mucho alivio cuando Ox revivió, porque es un personaje que quiero mucho. Pero honestamente creo que lo revivieron muy rápido. Aunque se entiende, era el personaje principal y quien relataba la historia, así que tenía que ocurrir rápido para continuar. También me gusta mucho cuando Ox se transforma en lobo y cómo la narración cambia, porque siempre te dan a entender que cuando los hombres lobos están en su faceta de lobo, ellos sienten de manera distinta a un humano y como más simple, y en la narración eso se notó, porque te lo narraban con palabras cortas, con cosas precisas, pero aún así te transmitía el sentimiento correcto. Yo lloré mucho con el final del libro. Las 2 veces que lo leí, lloraba con esto de creer que Ox iba a morir. Lloré pensando en cómo se sentían los demás personajes al creer que habían perdido a Ox, y lloré mucho cuando todos se reencuentran y son felices de nuevo. Me sentí muy aliviada. Y siempre lloro mucho con la última frase que dice Ox, porque éramos la condenada manada Bene, y nuestra canción siempre sería oída. A mí esa frase me pone muy sensible, siento que resume perfectamente lo que es el libro y lo que es la saga. Bueno, aunque solo me he leído los 2 primeros libros, pero se entiende. Igual me da risa cómo pasamos de la casi muerte de Ox y la reunión de la familia a pasar al epílogo donde todo se pone más sexual. Si bien al libro quizás le faltó un poco más de escenas sexuales, es que creo que estoy acostumbrada mucho al yaoi. Me gusta mucho que no metieron escenas innecesariamente sexuales, porque siento que el libro no está centrado en eso. Siento que el libro está más centrado en la evolución de los sentimientos de los personajes más que en cosas sexuales. Y relacionado un poco a esto, y para dar un poco de cierre a este video, siento que el libro está principalmente centrado en la evolución de los personajes. Si no me equivoco, TJ Klune en una entrevista dijo de que cuando empezó a escribir este libro no se le había ocurrido que fuera de fantasía y mucho menos de hombres lobo. Así que cuando se le ocurrió, creo que ya iba como en la mitad del libro y tuvo que empezar todo de nuevo. Entonces siento que ahí uno se da cuenta que TJ Klune no iba por la parte de contar una batalla épica o una fantasía inigualable. Creo que el libro está más centrado en cómo los personajes evolucionan poco a poco. Si bien el libro es muy largo, siento que a través de él se trabaja mucho con las emociones y los sentimientos de los personajes. Te hablan de cómo Ox pasa de ser un niño inseguro que se siente solo, torpe y que no pertenece a ningún lugar, a ser el líder de una de las manadas más importantes y contar con toda una familia y amigos que lo apoyan. También te habla de los traumas infantiles, te hablan de cómo las palabras de tus papás te pueden dañar hasta ser adulto, pero también te habla de cómo traumas mucho más fuertes como es ser secuestrado y torturado van a afectarte en tu día a día. Pero no queda solo en eso, te hablan de cómo heridas del pasado, si no se van solucionando, te van a seguir afectando día a día. También algo que me gusta mucho de este libro es que las cosas se hablan. Si a alguien le molestó alguna cosa, lo van a hablar y se van a encarar y van a discutir de ser necesario, pero también se van a pedir perdón. Siento que a veces en los libros falta un poco esto de la comunicación o la confrontación para tratar de llegar a una solución final, y siento que en este libro sí se hace. Para finalizar, creo que Wolf Song o La canción del lobo es de mis libros favoritos y que TJ Klune tiene un gran talento para transmitir emociones y para hacerte sentir empatía con sus personajes.
La Manada es una de las cosas más bonitas que me ha tocado leer, porque los distintos personajes se apoyan mutuamente, se animan, se quieren mucho, y no hablo solo por los hombres lobo, sino de que la manada también conformada por los humanos. Siento que los humanos aquí son retratados como increíbles. Y si bien en esta saga los humanos son una clase inferior para los hombres lobo, para la manada Bennett no. Siempre te recalcan lo importantes que son y a través del libro te lo demuestran. Ox, obviamente siendo el protagonista, es el más importante y el que más destaca, pero una vez que se incluyen Gordo, Rico, Tanner, Chris, Jesse, ellos también aportan, sean con sus comentarios o sean con su participación o con su apoyo emocional. En resumen, amo este libro, voy a esperar un tiempo, yo creo que lo volveré a leer porque me gusta, hace que mi corazón se rompa a cada rato, pero también hace que mi corazoncito se vaya sanando. Pero debo admitir que cada vez que pienso en este libro, me dan ganas de llorar. Mi plan original era hablar de Wolfsong y Ravensong en un mismo video, pero preferí no hacerlo porque estaba escribiendo el guión y me di cuenta que estaba quedando extremadamente largo. Entonces, si les gustó este video, díganme en los comentarios para traer el segundo video del segundo libro, que es Ravensong o La canción del cuervo. Y si no les gustó, igual haré un video hablando de Ravensong porque lo necesito. No sé si se notará, pero este fue mi primer video para YouTube. Así que si les gustó el video, agradecería mucho que le den like, comenten, compartan y que se suscriban al canal. Espero verlos pronto.